Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Rix. En esta segunda parte del análisis del universo cinematográfico de Marvel, la fase uno, en su éxito, lo que ya planteó, la comedia que estandarizó, el tipo de historias que puso la línea para que todas la siguieran, en fin, incluso la estética. En el video pasado nos quedamos en Iron Man 2. Hoy nos toca analizar Thor, Capitán América, el primer Vengador y la culminación de toda esta fase uno, Los Vengadores, la mejor película de la fase uno y que revolucionó la historia del cine en general. Así que vamos a empezar antes de ocupar más tiempo. Viajemos al universo cinematográfico de Marvel. Favoritas que para variar es infravalorada por los fans y es la película del Dios del Trueno, Thor. Para empezar, desde el inicio vemos que tiene una gran música, un gran soundtrack, una gran banda sonora y muy buenos efectos especiales, ya que Asgard se ve muy real. Y el director Kenneth Branagh, que muchos recordarán por interpretar a Gilderoy Lockhart en Harry Potter y la Cámara Secreta, desde los primeros minutos de la cinta vemos su habilidad como director, ya que nos da mucho dinamismo visual gracias a una variedad de encuadres desde los primeros segundos. Y al igual que en Capitán América, el primer Vengador, la trama no es lineal. Damos algunos saltos en el tiempo, iniciando la película en el momento en que Jane encuentra a Thor en medio de la tormenta, y después viajamos al pasado para conocer un poco a Thor, a Loki y al resto de los personajes asgardianos, para después volver a la Tierra y continuar con la historia. Así que tenemos un pequeño paréntesis para conocer a estos personajes. Obviamente Jane y los personajes en la Tierra no los conocen y por eso hay tanta duda. Creo que hubiera sido mejor que no nos presentara nada a la audiencia tampoco y lo fuéramos descubriendo junto con Jane, el Dr. Eric Selvig y Darcy, pero está bastante bien. Además de que en poco tiempo se plantean la personalidad de los dos protagonistas que en mi opinión son Thor y Loki. Son dos puntos de vista muy distintos. Thor claramente es el guerrero con no mucho cerebro que actúa por impulso e incluso tiene cierto sentimiento de xenofobia impulsado por su padre Odín. Mientras que Loki es más callado, piensa más las cosas y trata de ser como el estratega, porque lo suyo no es la fuerza bruta. Y es aquí donde puedo hacer esta referencia a que son como Mufasa y Scar del Rey León. Así que esta podría ser incluso como una historia de origen entre Mufasa y Scar, si algún día se llegara a ser. Para llegar muy pronto a la coronación frustrada de Thor. Y aquí vemos nuevamente una referencia al Rey León, donde aquí Thor, al igual que Simba al inicio de esa película, quiere ser rey, pero realmente no entiende el significado de gobernar. Él cree que todo va a ser diversión y flores y ser alabado por todos. Siendo que no es así, y lo que Simba descubre en una película, digamos, en la primera del Rey León a lo largo de hora y media, Thor se tardó 3 películas y casi 7 años en descubrirlo al final de Thor Ragnarok. Pero bueno, volviendo al Dios del Trueno, los amigos de Thor son meramente de soporte, son personajes extremadamente superficiales. De hecho, no recuerdo el nombre de ninguno más que de Sif, que es la mujer que tiene un poco más de exploración en la segunda película, no en esta. Pero los otros tres son bastante vacíos, olvidables, y además de que uno de ellos fue recasteado en la segunda película. Además, para este punto de la cinta, Thor bien podría ser el antagonista si esta fuera una película de Disney, ya que tenemos a Loki, el personaje del que todos se burlan, el que nadie valora, el que está a la sombra de los demás, pero que él está haciendo un esfuerzo por mejorar, mientras que Thor es el fuerte, presumido, ambicioso. Así que bien Thor podría ser el antagonista de esta película. Hasta ahora solo había ciencia en las películas de Marvel, ya que solo teníamos a Iron Man y a Hulk. Pero esta cinta lo mezcla con lo cósmico, dándonos a entender que es lo mismo pero con otro nombre, al menos dentro de este universo. Y en su afán por querer ser como su padre Odín, Thor es desterrado y en un futuro nos daríamos cuenta que esto Odín lo hizo por miedo de que se repitiera la historia de Hela, que es el villano de Thor Ragnarok. Thor es poderoso, pero es cruel y superficial. Ahora,
Para quien se quejaba de Korg en Thor Ragnarok, hablemos de Darcy, el comic relief de esta película, que no es graciosa, de hecho es bastante odiosa y empeoró para la segunda cinta. Lo bueno de su aparición en esta película es que está ahí para que la audiencia entienda las cosas de ciencia que llegan a hablar Jane Foster y Eric Selvig, ya que como lo dicen, ella estudia ciencia, pero ciencia política, así que no tendría mucho sentido que esté dentro de ese equipo de trabajo, pero al menos sirve para que nosotros entendamos los modismos o el lenguaje científico que se usa ahí. Loki es un personaje que al principio de la cinta, al menos durante los dos primeros tercios, no se ve muy bien de qué lado está, pero finalmente se termina convirtiendo en un gran villano y su turning point es cuando Odín le revela la verdad de que es un gigante de hielo. No more than another stolen relic, locked up here until you might have use of me. Why'd you twist my words? You could have told me what I was from the beginning. Why didn't you? You're my son. I wanted only to protect you from the truth. Well, because I'm the monster parents tell their children about at night? You know, it all makes sense now why you favored Thor all these years. Because no matter how much you claim to love me, you could never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. Desde que Thor llega a la Tierra, la trama se hace muy lenta, ya que casi todo se enfoca en tratar de construir un romance con Jane Foster. Y los motivos que sus amigos en Asgard tienen para hacerlo volver son débiles, ya que a fin de cuentas Odín está en el sueño de Odín y todo está mal con los gigantes de hielo, están a punto de ir a la guerra por culpa de Thor, así que ¿por qué demonios querrían traerlo de vuelta? Los motivos de Loki por tenerlo lejos son más fuertes, además de que, bueno, así él permanecería en el trono, pero incluso no hay motivo porque nadie quisiera a Thor de regreso en Asgard. Además vemos la presencia de S.H.I.E.L.D., del agente Coulson y una referencia a Hulk, además de que aparece Hawkeye como un personaje de relleno. El interrogante constante para los terrícolas como Jane Foster o Eric Selvig es si Thor realmente es real o es un hombre loco. Mientras que la interrogante que Thor tiene a lo largo de toda la película es ¿qué voy a hacer? Ya que está confundido. Una vez más tenemos esta crisis existencial que tuvimos en Iron Man 1, ya que Thor era este príncipe que no salía de su mundito, que todos alababan, pero ahora no es nada, es un humano y no tiene idea de qué hacer con su vida por primera vez. Y esto nos lo muestra el director, ya que a lo largo de toda la cinta, en casi cada escena, tenemos un plano holandés, lo cual denota inestabilidad o duda del personaje en cuadro. Loki hace un gran plan, al igual que Scar, ya que incluso llega a triunfar y es el rey de Asgard por al menos unos días. Y se ve que él no está del lado de nadie y no es leal a nadie, ya que él mismo mata a Loki, a su padre biológico, para quedarse con Asgard y también planea matar a Odín en un futuro. Así que esto lo hace un villano complejo y que realmente sabe hacer planes, no como Ironmonger o el resto de los villanos, incluso Ivan Vanko o Justin Hammer, cuyos planes fueron bastante estúpidos. Y tenemos una notable evolución de Thor del inicio de la película, que es un sangrón y un desgraciado, al final de la cinta donde se preocupa por los demás, los protege e incluso llega a dar su vida. Y es aquí cuando nace como superhéroe, cuando le hace frente al destructor, da su vida por todos los terrícolas, por este pequeño pueblo de Nuevo México, y es digno de levantar el martillo una vez más. Y esto lo logra gracias a Jane y al amor que le tiene. Y lo que nos lleva al final del análisis de Thor es que su visión de superhéroe es de sacrificio porque tiene que romper el Bifrost para salvar a Asgard y a los demás planetas, pero ya no podrá ver a Jane al menos por un tiempo. Y a la vez de amor porque se enamora de Jane y de la Tierra. Finalmente, vamos a hablar de mi favorita, Capitán América, el primer Vengador, donde desde el inicio vemos que está conectada directamente con el universo cinemático de Marvel, ya que vemos una referencia a Thor y se nos da a entender que fueron los dioses, de hecho el mismo Odín quien dejó el Tesseract en la Tierra al cuidado de un humano random en Europa. Después vemos al villano, interpretado por Hugo Weaving, que obtiene el Tesseract y mata al prefecto de Hogwarts, porque es un nazi desgraciado. Se toman muchas libertades en la adaptación, especialmente con Bucky, al menos al inicio de la película, ya que Bucky en los cómics es esta especie de Robin, es un chico joven que es el mejor amigo de Steve Rogers, al cual Steve conoce hasta que llega al campamento militar, hasta que ya es el Capitán América, y es casi un niño, además de que es el único que sabe que Steve es el Capitán América. Aquí Bucky es un amigo de toda la vida de Steve, de su misma edad, además de que él es fuerte y es la persona a la que Steve aspira a ser algún día, al menos físicamente.
Después se nos muestra esta feria de ciencia donde se presenta Howard Stark y ya se siente parte del mismo universo, ya que tiene muchas similitudes con la Expo Stark de Iron Man 2. Además de que en esa cinta se nos habla de Howard Stark, de cómo él fundó SHIELD, y aquí tenemos el payoff de esa historia, ya que Howard es interpretado aquí en una de sus versiones jóvenes y tiene mucho que ver con la creación del Capitán América y de SHIELD posteriormente. Steve se nos presenta como un personaje perfecto, al menos hablando de su personalidad, ya que no tiene fallas, es un Boy Scout, es como lo que muchos guionistas de cómics dicen que es lo difícil de escribir de Superman y que por lo mismo sus películas no han sido tan exitosas como las de Batman, por ejemplo, que es un personaje sin fallas, que no tiene demonios internos como los puede tener Bruce Wayne o Tony Stark en la versión Marvel. Y esto es el problema que Steve tiene, que lo único que quiere es servir a su nación y probar que vale, ya que tiene el corazón y tiene el cerebro, pero no tiene el cuerpo. Además de que en lo personal me salta un poco que tenga la misma voz en el doblaje latino que Justin Hammer, el villano de Iron Man 2. Claro que el usuario del suero debe ser alguien de buen corazón, no alguien fuerte, si no ocurre lo que vimos con el villano de Hulk interpretado por Tim Roth y que pasa incluso con el villano de esta película, Red Skull. Peggy y Steve tienen mucho en común. No es tan superficial su relación o apresurada como la de Thor y Jane, pero no se toma el tiempo como la relación de Tony y Pepper para ser creada. La fuente original del primer cómic de Capitán América, yo lo tengo, salió en 1940 y algo, y la verdad se vería ridículo si transportaran eso a la pantalla. Así que los guionistas hicieron un gran trabajo mezclando una historia, digamos, moderna, con libertades, pero también haciendo referencia a lo que el Capitán América hizo como mercadotecnia al ejército de Estados Unidos en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial, y esto es increíble, usando a Steve como una especie de corista. Our boys armed and ready. The Germans will think twice about trying to get the drop on us. Una vez más, gracias a esto de ser una porrista, Steve entra en una crisis existencial y lo único en lo que su vida podrá consistir es en ser una rata de laboratorio o un conejillo de indias. Y es gracias a esta plática con Peggy que decide dar un siguiente paso, dar el salto y convertirse en un superhéroe, aunque pueda morir, ya que sabe que Bucky probablemente esté muerto o capturado. Y es así que vemos que es esta relación con Peggy y con Bucky la que siempre lo ha lanzado a ser el Capitán América. Howard Stark realmente solo funciona como la conexión con el universo cinemático de Marvel que se nos presentó antes y para darnos los gadgets, principalmente el escudo de Capitán América, pero no aporta demasiado a la trama. Tenemos el nacimiento de héroe que es muy pronto en la trama, a diferencia de con Thor, ya que Thor espera casi toda la película para cambiar y ser digno y poder levantar el martillo una vez más. Pero al igual que Tony Stark, Steve tiene este nacimiento de héroe muy pronto en la película. Steve lo tiene al rescatar a los prisioneros de Hydra, en los cuales se incluye a Bucky, a los comandos aulladores, y Tony se vuelve héroe cuando va a salvar a los afganos de los 10 anillos. Y la verdad es que puedo ver que la historia de Steve y Tony son las más conectadas de todas las historias del UCM. No solo narrativamente son muy parecidas, sino que principalmente las figuras de Howard Stark y Bucky, o posteriormente el Winter Soldier, son quienes más conectan sus historias. Los comandos aulladores en los cómics tienen un papel importante, pero aquí son personajes muy genéricos, ya que solo meten a un chino, a un negro, a un francés y a un gringo característico, pero la verdad no aportan nada más a la película. La trama es bastante ágil sin descuidar nada, a excepción de Red Skull, el villano, lamentablemente, ya que es un gran actor, hasta que llega la pelea, al montaje de que Steve y los comandos aulladores hacen sus cosas heroicas. Aquí en este tiempo podrían haber desarrollado más la relación con Bucky, ya que esto lo hacen hasta Winter Soldier, o con Peggy, con quien la relación se queda estancada en un tenemos mucho en común. Realmente no ves que haya química entre ambos. Steve no termina de sentirse como un héroe de Estados Unidos para el final de esta película, no un héroe de todo el mundo como lo podría hacer Tony Stark. Tal vez por eso esta cinta no tuvo tanto éxito. Afortunadamente esto fue arreglado en las películas futuras del universo cinemático de Marvel, pero aquí se siente como una personificación de los valores norteamericanos que se han perdido. Todo cada vez tiene más sentido, ya que el Tesseract es la última pieza del rompecabezas de Avengers, y creo que esta peli es la que más libertades de adaptación se tomó y se las tomó para bien. Y finalmente llegamos al final de este video, Avengers.
cuya primera secuencia tiene diálogos muy a la Star Wars, que no te atrapan, te confunden porque nadie habla así en la vida real, y las tomas rápidas te confunden aún más. Lo que podemos rescatar de toda la conversación de la primera escena de Avengers es qué demonios es la fase 2, y dejan la interrogante para más adelante en la película. Pero remontan con una escena de acción de persecución bastante buena, no muy larga, cosa que continúan con la secuela, solo que en la secuela tuvieron algunas fallas que tocaremos en el video de la segunda fase. Pero aquí termina en que Loki escapa y esto da inicio a la película. Tenemos muchas referencias o tributos al primer cómic de Avengers de los 60s, ya que al igual que en ese cómic, Loki es el villano, Hawkeye es un villano como en los primeros cómics de Avengers, solo que aquí es controlado mentalmente por Loki. Y Hulk es manipulado por Loki. En los cómics, en el primer cómic de Avengers, Hulk no es manipulado por Loki en sí, sino que Loki crea una visión de Hulk que los Vengadores enfrentan, pero se hace una pequeña referencia debido a que Loki lo utiliza para la trama. Se nos muestra la presentación de cada uno de los personajes, pero esto no aburre, de hecho mantiene la película bastante dinámica, dándonos los puntos de vista de cada personaje. Black Widow sigue siendo un agente de S.H.I.E.L.D. bastante ruda, pero se nos muestra de un modo más profundo que en Iron Man 2, ya que aquí usa su cerebro, no solo sus aptitudes físicas de pelea. Me salta un poco ver a Mark Ruffalo como Bruce Banner y no a Edward Norton, pero al menos usan el mismo tono del personaje, ya que podemos ver que la interpretación de Mark Ruffalo es, digamos, una imitación de lo que Norton hizo en la película de Hulk, y posteriormente en películas futuras le daría su propio estilo, dándonos en Thor Ragnarok una versión muchísimo más... es muy diferente a la de Avengers. Steve no está del todo contento con el mundo en el que se despertó, pero conoce el Tesseract y está dispuesto a ayudar a Nick Fury, ya que su vida no tiene mucho propósito ahora más que ayudar. Tony sigue apoyando las causas constructivas, pero sigue siendo un patán ególatra tecnológico, con la excepción de otras películas que ahora tiene un apoyo emocional que es Pepper Potts, que trae balance a su vida, y esto se nos muestra en la escena que ellos aparecen juntos con Coulson, que él está vestido de negro y Pepper de blanco, y Pepper es quien lo impulsa a formar parte de los Vengadores, o al menos a ayudarlos intelectualmente. Después de que Thor aparece y atrapan a Loki, la peli se vuelve lenta, además de que Thor no tiene tanto tiempo en pantalla dentro del Helicarrier y por ende no tanta evolución. Steve, Bruce y Tony comienzan a cuestionar a Fury y a S.H.I.E.L.D., formando estos dos, es decir, Bruce y Tony, un fuerte nexo, y dándonos también entre Steve y Tony los primeros indicios de Civil War. Estos tres descubren que S.H.I.E.L.D. crean armas con el Tesseract, siendo interrumpidos por el ataque de Loki al Helicarrier. Y Hulk y Thor se enfrentan, dándonos una escena muy buena, muy épica, y una vez más se nos tiene a Hulk en el concepto de bestia peligrosa que incluso puede matar. Es como el concepto del hombre lobo, que se tuvo muy presente en el Increíble Hulk y en Avengers, pero que en futuras películas se ha ido perdiendo hasta llegar al punto de Thor Ragnarok, donde Hulk es simplemente un tipo muy fuerte, pero que bien puede actuar del lado de los buenos sin ningún problema. Coulson muere y hace que la trama retome su ritmo anterior. Los héroes tienen una fase de duda cada uno individualmente. Thor no puede levantar el martillo. Steve y Tony se cuestionan si están actuando bien. Clint Barton empieza a recobrar la memoria o su propio dominio gracias a Black Widow. En fin. El último cuarto de la película se dedica al enfrentamiento final y esto es grandioso, las escenas son increíbles, el CGI es genial, hay algunas cosas forzadas como que el cetro de Loki caiga a unos cuantos centímetros para cerrar el portal, pero la verdad es que lo que más aplaudo de esta pelea es que absolutamente todos los miembros del equipo cumplen una función, a diferencia que de Avengers 2 o incluso de Civil War. El arco de personaje de Iron Man se completa cuando lleva el misil al espacio, siendo que la problemática de Stark en esta película es que no sabía trabajar en equipo y que actuaba, digamos, para beneficiarse a sí mismo, para que lo alaben. Pero aquí le calla la boca a todos, dando su vida porque él sabía que iba a morir. Afortunadamente cae de vuelta a la Tierra y da origen a su trauma que vemos en Iron Man 3. Pero los demás personajes no cambian mucho de cómo eran al inicio de la cinta, solo que aprenden a confiar en los demás y a trabajar en equipo. Pero Steve sigue siendo muy Estados Unidos y claramente no es la estrella de la peli, ya que no hace nada cool a lo largo de la película. De hecho, Loki le patea el trasero y un agente de los de Loki le patea el trasero. Steve no hace mucho en la película más que ser el estratega y hasta el final se planta como el líder del equipo. Thor sigue siendo muy caballeroso, al igual que al final de su película. Black Widow aporta
algo en esta peli, que es la escena con Loki en la que revela su plan de utilizar a Hulk, pero no hace nada al respecto, así que creo que Black Widow desde esta película ya no tenía mucho que aportar al universo cinemático. Hawkeye busca venganza de Loki por haberse apoderado de su cuerpo. Hulk se siente peligroso una vez más para los demás, para los que están a su alrededor. Y Nick Fury es una especie de in-between entre ambas posturas de los malos y de los buenos, hasta el final de la película, que se inclina más por los héroes y por su lado correcto de ver la vida. Loki ya se siente como un villano, no como en Thor, que simplemente se veía como una especie de antihéroe. Aquí ya es un villano consolidado que sin duda está dispuesto a hacer el mal y se considera superior a todos, no solo a los mortales, sino también a los Vengadores e incluso a su hermano. La única que no tiene mucho que aportar, a diferencia de los demás personajes, es Mariah Hill, pero en las pocas escenas que aparece tiene algo en menor medida que los demás, pero algo que aportar. Nos da a los Vengadores una sólida conclusión de la fase 1 y hace que deseemos más, y en especial con la escena postcréditos donde vemos a Thanos. Marca un antes y un después en el cine, creando los universos cinematográficos que, como les dije al inicio, DC, los Universal Monsters y los Transformers trataron de crear pero fallaron miserablemente. Y me atrevo a decir que Avengers o el universo cinemático de Marvel es el Star Wars de nuestra generación, hablando de la trilogía original de Star Wars, que fue un boom para la generación que creció en los 70s, 80s, que es la generación de nuestros padres, cuyos muchos cineastas de esta generación se vieron influenciados por el cine de George Lucas de Star Wars. En lo personal, yo por eso escogí la carrera que elegí, por estas películas de Avengers, quienes me despertaron esta pasión por la narrativa en distintos medios, no solo en el cine, sino también en los cómics, en las novelas gráficas, en las series animadas. Pero sin duda, Avengers es lo que es y nos ha dado lo que nos ha dado gracias al séptimo arte. Así que esto ha sido todo por hoy, amigos. Hablando de la fase 1 del universo cinemático de Marvel, quedó muy largo el video, creo, pero me divertí mucho haciéndolo. Y esperen la de la fase 2, que probablemente divide en dos partes porque tiene muchas más películas. Así que sin más que decir, yo soy el Sargento Riggs y nos vemos a la próxima, y es una promesa.